Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Amigos oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, sean todos bienvenidos. La inteligencia artificial está cambiando la forma en que las organizaciones procesan información, identifican riesgos y toman decisiones. Pero, ¿qué significa realmente esta revolución tecnológica? Para las áreas, por ejemplo, de Contraloría, Cumplimiento y Reporte Financiero. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Aarón Márquez, integrante de Coimpro, nuestro especialista en Contraloría Regional, Cumplimiento Contable y Reporte Financiero, con amplia experiencia en México y Estados Unidos. Aarón, ¿cómo estás? Qué gusto verte nuevamente en este podcast. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo y compartir mis puntos de vista y experiencia. Fíjate, Aarón, que hemos estado revisando en los últimos episodios la inteligencia artificial aplicada a diferentes cosas, desde la parte muy operativa, que es, por ejemplo, automatizar un Excel, hasta qué tan grave y realmente real es que vaya a sustituir a los empleados de una gran industria manufacturera. Y el planteamiento que hoy nos traes todo el podcast me parece interesante porque la Contraloría, que es la revisión interna de la empresa en el caso del sector privado y en el caso del gobierno, pues quien revisa el buen ejercicio del recurso público, me parece que no habíamos visualizado que esos procesos de análisis pues también pueden ser sujetos a esta nueva tecnología. Entonces, cuéntanos tú, ¿qué te llamó la atención de este tema en particular? ¿Por qué consideras en este momento que lo aprendamos quienes estamos inmersos en este tema dentro del Colegio de Contadores? Gracias, Víctor. Creo que es un tema fundamental y me gustaría mucho platicarte sobre 3 paradigmas que creo que vale la pena aclarar, ¿no? El primero es utilizar inteligencia artificial es hacer trampa. Otro es que nos va a dejar sin trabajo a todos. Y el tercero es que la inteligencia artificial únicamente sirve para automatizar procesos repetitivos, ¿no? Uh-huh. Iniciando por el que primero te comenté, es la inteligencia artificial significa o implica hacer trampa. Entonces, creo que es importante hablar de eso porque creo que todo mundo lo piensa cuando hablamos de inteligencia artificial, pero en un foro profesional nadie se atreve a decirlo, ¿no? Hay un paradigma muy fuerte en donde se piensa que aquel resultado o entregable elaborado con inteligencia artificial carece de ese valor ético, ¿no? Por haber sido generado con esta herramienta. Entonces, aclarando primero eso, creo que es importante poner en perspectiva los diferentes avances que el gremio ha tenido en la historia, ¿no? Quizás hasta iniciando con el tema de las calculadoras. Claro. Cuando las calculadoras comenzaron, obviamente había cierto pensamiento de que los contadores iban a perder capacidades aritméticas, ¿no? Como hasta celos, ¿no? Exactamente, o incluso hasta del mismo Excel, ¿no? O sea, cuando aplicabas fórmulas, tablas pivotes, macro, se pensaba que el contador iba a dejar de pensar porque ya todo estaba automatizado hasta cierto punto. Y la verdad es que no ha sido así. Todas estas herramientas, Víctor, nos han servido para proyectar o empoderar al contador para que sea capaz de hacer cosas que antes no era capaz de hacer, ¿no? O sea, desde el simple hecho de una calculadora electrónica hasta las hojas de Excel, pues nos han ayudado a que el contador dé mayor valor agregado, cree modelos y dé resultados que sin estas herramientas no hubiesen podido lograrse de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que quitar ese paradigma porque es muy fuerte, ¿no? La gente piensa que utilizar inteligencia artificial es hacer trampa o que no es ético. Lo ético sería entregar un resultado inferior, ya sea a tu consejo de administración, al dueño de la compañía, al director de un departamento o a tu cliente si eres una firma, por no haber querido utilizar una herramienta que está disponible, ¿no? Eso sí, siempre realizando una adecuada revisión de lo que te da la inteligencia artificial como resultado, ¿no? O sea, que no quede nunca de lado el factor humano, que es el verificador. Así es. Tú lo puedes ver como que la inteligencia artificial es un bisturí y el contador va a ser el cirujano, ¿no? Entonces, al final del camino, ese bisturí está bajo la instrucción del cirujano. A ver, al final el bisturí es una herramienta que corta, pero va a tener un resultado distinto bajo la mano de un carnicero que bajo la mano del cirujano. Buena
analogía. ¿Cómo definirías tú, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a la función de la Contraloría y por qué crees que se ha convertido tan relevante en este momento para las empresas? Mira, creo que se ha convertido en algo muy relevante por los ahorros o la eficiencia que esto crea, así como por el incremento en la calidad de los entregables, ¿no? Y de ahí igual aprovecho para platicar sobre uno de los otros paradigmas que comentábamos, ¿no? Que es el tema de si esto nos va a dejar sin trabajo a todos, ¿no? Que todo el mundo le tiene miedo a eso. Así es, y te voy a compartir mi muy particular punto de vista y experiencia depende de quién seas. Entonces, si tu trabajo se basa en realizar una tarea repetitiva que no agrega valor, quizás sí sea importante replantearlo para estar adquiriendo nuevas habilidades que te permitan ser avante a este cambio, ¿no? O salir avante a este cambio. Sin embargo, si tus habilidades o tu trabajo se basa en utilizar datos para dar una recomendación o generar una estrategia, creo que al contrario, pues la herramienta artificial va a ser un punto de quiebre, pues para realmente generar una mayor calidad en el trabajo. Te voy a dar un comentario que creo que la inteligencia artificial vino a democratizar el conocimiento y las herramientas que antes estaban disponibles simplemente para unos cuantos. El día de hoy, un despacho o una firma independiente pequeña puede tener el mismo nivel de un entregable de una Big Four o de una firma grande. Creo que la brecha nunca había sido tan pequeña e incluso eso se aterriza hasta para las pymes. Nunca había una pyme tenido la oportunidad de tener herramientas de gestión, de análisis como los grandes corporativos, ¿no? Entonces eso creo que puede ayudarnos bastante. Claro, en el apartado que hacías de no tenerle miedo que nos dejes sin trabajo, retomando el ejemplo que nos dabas de las tareas repetitivas, inclusive si lo volteas, te puede dar un buen resultado. ¿A qué me refiero? A lo mejor eres uno solo con una máquina que hace las tareas repetitivas, por decirte un ejemplo de identificar o etiquetar. Pero ¿qué tal si con la inteligencia artificial es capaz de manejar 3 máquinas? Entonces la empresa va a decir, es que me eres muy útil porque aparte tú ya sabes aprovechar esas herramientas de inteligencia artificial para multiplicarte, o sea, no desapareces, simplemente te estás fortaleciendo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y el mercado así ya lo está descontando. Puedes ver nuevas descripciones de trabajo, puedes ver incluso nuevas carreras en las universidades, ¿no? Realmente el mercado está pidiendo más gente con estos skills para manejar herramientas de inteligencia artificial y al final del camino lo que ha pasado con otros tipos de herramientas como en su momento fue los RPAs, ¿no? Que eran los bots. Al final del camino creó nuevos empleos que era para la gente que programaba estos bots, ¿no? Entonces, al final del camino sí creo que no es un punto de quiebre para la profesión o no es algo que vaya a ser un disruptor como tal. Sí creo que va a cambiar ciertas actividades del contador, pero la inteligencia artificial no va a reemplazar al contador, va a reemplazar al contador que no utilice la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar. ¿Qué otro paradigma crees que nos falta revisar de manera más crítica o más consciente? Fíjate que platicando con amigos míos que son contralores, directores generales de compañía, me daba cuenta que existe un paradigma en donde se piensa que la inteligencia artificial es para automatizar tareas repetitivas y tiene algo de verdad, ¿no? Por ahí hace un par de años sí esto era totalmente verdad. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y realmente la inteligencia artificial se desenvuelve muy bien también en actividades en donde requiere la aplicación de conocimientos codificados, o al menos así lo llaman, ¿no? O sea, podemos poner como ejemplo que ChatGPT, y ni siquiera su última versión, creo que fue 1 o 2 versiones atrás, ya pasó los 3 exámenes para tener la licencia médica en Estados Unidos. Ya pasó el examen de la barra para ser abogado certificado en Estados Unidos. Ya pasó el CPA el examen para estar certificado como contador en Estados Unidos. Entonces, cuando estamos hablando de que ChatGPT ya pasó estos exámenes, ya no estamos hablando de la aplicación de actividades rutinarias, sino ya estamos hablando de la aplicación de conocimientos técnicos que llevan años dominar, ¿no? Entonces, aquí sí hay un paradigma muy importante y esto va ligado a dónde sí y dónde no se puede aplicar, ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial se desarrolla muy bien en aquello que hay que aplicar conocimiento codificado, ¿no? Bueno, ese conocimiento que viene de los libros, que viene de contratos, de juicios, de antecedentes, ¿vale? Donde venga el conocimiento de un libro, cualquier modelo de inteligencia artificial te va a poder dar una muy buena respuesta, ¿vale? O sea, a eso me refiero que está democratizando el conocimiento. Donde sí no va a poder realmente dar
una muy buena respuesta es en esa parte del conocimiento contextual. Si tú no le das ese contexto a la inteligencia artificial, No lo vas a ver. No lo vas a ver. Y ahí es donde nosotros podemos agregar o dar ese valor agregado, ¿no? Porque o sea, realmente el socio de la firma es el que conoce a su cliente y conoce su contexto, no lo conoce la inteligencia artificial. El contador de la pyme o el gerente de finanzas de la pyme es el que conoce realmente las entrañas de la compañía, es el que sabe que en enero va a haber devoluciones por las ventas de diciembre, es el que sabe que el accionista mayoritario mete gastos personales en la empresa. Ajá. Tiene todo este contexto al cual no tiene acceso la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ese paradigma es, me atrevo a decir en este momento, falso. No nada más es para automatizar tareas repetitivas, es también muy bueno para aplicar ese conocimiento codificado. En cuanto a las áreas financieras y de Contraloría, ¿qué cambios notas a partir de la adopción de la IA? ¿Ya se pueden enumerar algunos? Sí, la verdad es que son herramientas que creo que tienen de bote pronto dos efectos muy importantes. Uno es el incremento y estandarización de los entregables o de los resultados. Es decir, la gente que está utilizando inteligencia artificial está entregando mejores resultados, está entregando o está dando mejores entregables, está mejorando la calidad de ese trabajo. Y por otro lado, savings, ¿no? Por otro lado, sí está viéndose una eficiencia, ¿no? En tareas no nada más repetitivas, sino de análisis de ciertos patrones o ciertos datos, ¿no? Entonces, creo, Víctor, que estos dos cambios es donde hemos podido identificar realmente algo diferente, ¿no? Desde tu perspectiva y como experto, ¿cuáles son las tareas que la inteligencia artificial ya puede automatizar con mayor facilidad, tomando en cuenta que la Contraloría ha estado regularmente asociada a procesos muy manuales? Sí, aquí creo que hay un tema muy importante y es ver la forma inteligente de utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, oye, ¿tú puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer una conciliación? Sí, sí puedes. ¿Es la mejor herramienta? Quizás no lo sea. ¿Por qué? Porque realmente puedes eficientar y automatizar esas conciliaciones utilizando otras herramientas como fórmulas, macros, quizás Power Query, lo cual quizás después podamos platicar sobre eso, va a ser más eficiente en cuestión a costos, porque esa es otra parte muy, muy interesante a platicar. Realmente no estamos viendo todavía los costos reales de estas tecnologías, ¿no? Pero podemos utilizarlas para, como te decía, esto va a democratizar el conocimiento para poder tener información sobre el mercado, poder tener información sobre normas de información financiera, poder ver otros puntos de vista, poder hacer un brainstorming con la IA sobre temas en particular, ¿de acuerdo? Poder realmente incluso hacer un borrador de los estados financieros dándole un template y dándole una balanza. Entonces, creo que el mundo de aplicación o el universo de aplicación es infinito. Ese va a estar sujeto a la creatividad del individuo que esté utilizando el modelo, me atrevo a decirlo. Realmente tiene un sinnúmero de aplicaciones. Como te decía, sí hay que determinar de forma inteligente dónde es mejor utilizar otra herramienta, ¿no? Porque muchas veces se vuelve más barato automatizar la tarea de otra forma y no metería en todo, ¿no? Y para todo. Sí, en este caso, digamos, poniéndolo como un ejemplo muy básico, en la manera en que tú generes tu prompt para poder solicitar la información es como la inteligencia va a funcionar. Es decir, detrás estará el humano pensante que es el que le dice cómo hacer las cosas, ¿no? Totalmente. Y lo que te decía, las aplicaciones van a ser directamente proporcionales a la creatividad del individuo que esté haciendo ese o esté dando las instrucciones o generando ese prompt, ¿no? Muy bien. Pues si te parece, hacemos una primera pausa en este podcast y de regreso vamos a la parte ya de cierre para que nos ayudes a empezar a hacer recomendaciones. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo ir adoptando de a poco? Si empezamos de manera individual, en la escuela, en el despacho en el que trabajo, en la empresa, ir abriendo puertas a esa tecnología y que nos des los mejores consejos para poder aprovechar esta inteligencia artificial aplicada en la Contraloría. ¿Te parece? Claro que sí, Víctor. Vamos entonces a la pausa. Regresamos enseguida. Conviértete en una voz experta en tributación nacional e internacional. El doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, está diseñado para profesionales que buscan elevar su perfil académico, técnico y estratégico en el ámbito fiscal. A través de un enfoque teórico-práctico, con casos reales y vigentes, desarrollarás habilidades de investigación, análisis normativo y solución de problemas tributarios para generar propuestas de valor en organizaciones públicas, privadas y sociales. El programa cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, modalidad presencial y 940 horas frente a docente.
Durante el doctorado profundizarás en temas clave como tributación internacional, comercio exterior, política fiscal, impuestos directos e indirectos, seguridad social, defensa fiscal, delitos fiscales, ética profesional y seminarios de tesis. El inicio de clases es el martes 8 de septiembre. El cierre de inscripciones el próximo viernes, 14 de agosto. Para más informes, llama al 33 3629 7445 extensión 191. Con el doctorado en tributación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, investiga, analiza y transforma el futuro fiscal con visión ética, global y estratégica. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, a través de la Comisión Sector Gobierno, los invitan al curso Control Interno en las Entidades Públicas y sus alcances en una auditoría gubernamental. En este curso explicaremos la importancia del control interno como catalizador del logro de los objetivos institucionales, siendo el primero de ellos de operación, es decir, se relaciona con las 3E: eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. El segundo de ellos, de información, consiste en la confiabilidad de los informes internos y externos. Y el tercero de ellos, de cumplimiento, se relaciona con el apego a las disposiciones jurídicas y normativas. Asimismo, abordaremos las principales observaciones y recomendaciones derivadas de la labor de fiscalización superior. Los esperamos este próximo lunes 29 de junio de 5 a 8 de la noche. Estará a cargo de su servidor Rafael Nambo y la modalidad puede ser presencial o virtual. Muchísimas gracias. Estamos de regreso pues en este podcast del Colegio de Contadores hablando con nuestro especialista Aarón Márquez, especializado en Contraloría Regional. Él viene de la COIMPRO, así que le agradecemos que siga con nosotros en esta charla. Para terminar entonces, Aarón, si nos puedes ayudar a explicar, tú nos decías cuando planteamos el tema que hay al final de cuentas y de este camino dos vertientes: un riesgo de no utilizar la inteligencia artificial para efectos, por ejemplo, de Contraloría, y otro, el de sí usarla, que habría que valorar ambos de ellos. Y por supuesto, pues tendrías una recomendación para este caso específico ya aterrizado en las empresas. Creo que lo puntualizas de manera correcta. Al día de hoy yo veo dos grandes riesgos, ¿no? El no usarla y el usarla. De mi punto de vista, el riesgo de no usarla es mucho más grande. A ver, ¿cuál es el riesgo de no estar usando este tipo de tecnologías? Obviamente, el más obvio es perdernos de esos savings o esas eficiencias, ¿no? Entonces, de cajón estaríamos volviéndonos menos competitivos en respecto de nuestra competencia con empresas que ofrecen productos, servicios ya con inteligencia artificial, en donde ya se están logrando mejores productos, mejores servicios, con mayor calidad, con menores costos, ¿va? Entonces eso es parte del costo de no usarlas. Adicional, otro costo de no usarlas es que nosotros pensamos que no se usan. Sin embargo, pues nuestros colaboradores tras bambalinas están utilizando una diversidad de modelos, y el riesgo aquí para las compañías es pues, que se utilizan sin primero consentimiento de la compañía, sin reglas claras y políticas claras sobre el uso de datos, información confidencial. Entonces hay por ahí un riesgo muy grande, lo que se conoce como Shadow IT, o en este caso sería Shadow AI, ¿no? Entonces nosotros pensamos que no se usa, ¿no? Pero la verdad es que nuestros colaboradores, como te decía, pero pues con el afán de ser más eficientes, con el afán de incluir esta nueva tecnología, están trayendo sus propias suscripciones, que muchas veces son versiones gratuitas, muchas veces son las versiones de paga, pero las versiones personales. Entonces esto sí conlleva un riesgo de información. Al final del camino, recordemos que si hay gente subiendo contratos, dando datos sensibles, pues esto se está almacenando, ¿no? Está de qué servidor, está de qué lugar, y al final del camino, tanto firmas como empresas pueden ser responsables, ¿no? De filtraciones de esta información confidencial, y pueden terminar en impactos financieros, ¿no? Entonces, eso, en mi punto de vista, Víctor, es el riesgo de no utilizarla, ¿no?
que en mi punto de vista te decía, es mayor que el riesgo de usarla. A ver, ¿cuál es el riesgo de utilizar esta tecnología? Es muy habido que los modelos de inteligencia artificial tienen diferentes sesgos. Uno de ellos es el sesgo de las alucinaciones, ¿no? La parte de inteligencia artificial, recordemos, o en nuestra plática habíamos platicado que es muy buena en la parte del conocimiento codificado, ¿no? Sin embargo, existen cuando no se les dan buenas instrucciones, cuando hay limitaciones en el modelo, ya sea por el tipo de modelo o por el tipo de suscripción, pueden existir estos espacios vacíos o estos gaps en la información que nosotros estamos requiriendo o pidiendo, y el modelo, para no decepcionarte, pues se va a intentar, ¿no? Entonces ese es el riesgo de las alucinaciones. Es un riesgo que es latente, muy documentado, y hemos tenido bastantes ejemplos. Hay un tema de una Big Four, con el cual no vamos a mencionar, ¿no? Pero le pasó con un servicio a un gobierno en donde el entregable inventó, o en donde el modelo inventó una parte del entregable que se dio como parte de este servicio, y esto terminó en una multa importante para esta Big Four, ¿no? Entonces, está ese que es el riesgo de las alucinaciones, está el riesgo o el sesgo que tiene de confirmación, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial, si tú recuerdas o has utilizado algunos, siempre te van a decir, Víctor, esa es excelente pregunta, esa es la manera de atacar este problema, es un excelente punto de vista. Entonces, tienen un sesgo de confirmación. Siempre van a ser demasiado optimistas y siempre van a tratar de decirte lo que quieres escuchar, ¿no? Entonces, este sesgo de confirmación o de optimismo también es un riesgo al utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que el riesgo de utilizarlo es menor que el riesgo de no utilizarlo? Porque el riesgo de utilizarlo se puede manejar. ¿Cómo se puede manejar? A ver, puede manejar mediante ciertos controles o ciertas instrucciones que se pueden adicionar en los prompts para que no te esté dando nada más confirmaciones o autovalidaciones de tu punto de vista, sino que realmente te rete. Se puede ajustar ese riesgo, se puede minimizar ese riesgo mediante instrucciones en donde valide cierta información, y adicionalmente obviamente está el parte del factor humano, ¿no? El humano no se puede quedar con la primera respuesta de la inteligencia artificial, sino que tiene también que identificar si esa respuesta realmente es lógica y razonable o no, para minimizar este riesgo. Entonces, que aquí es también bastante curioso, ¿no? Porque pues ya sabrás que hay muchas personas, ¿no? Tratándose con ChatGPT, ¿no? Y reemplazando a su médico de cabecera para preguntarle sobre dudas de salud a ChatGPT, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. O sea, tú no puedes quedarte con el output de la inteligencia artificial de manera ciega. Es decir, sí es una guía, te está acompañando, pero tú eres responsable de la información. Entonces, si tú le estás pidiendo información que tú no puedes saber si es correcto o no, entonces ahí el riesgo es más grande, ¿no? Entonces, aquí el que la debe utilizar es alguien que es especialista, y es un apoyo, ¿no? Es un apoyo para hacer el trabajo más eficiente, pero jamás va a reemplazar al especialista. ChatGPT no podría reemplazar al fiscalista para que te ayude a responder a un requerimiento del SAT, no podría sustituir a tu médico de cabecera, ¿no? Para que te trate cierta enfermedad. O sea, si bien puede ser una guía, es importante que no sustituyamos a los expertos, ¿no? Entonces eso es otro riesgo, Víctor. Sí, si te estoy entendiendo bien, es como si tuviéramos, por ejemplo, un formulario que tuviéramos que llenar para la compañía, digamos hablando de un papel, algo físico, y que tienes un texto estructurado, pero que encuentras en él inserto renglones en blanco, y esos renglones en blanco, pues la inteligencia artificial los va a llenar como ella quiera, no como tú quieras, ¿cierto? Así es, o sea, los va a llenar con el contexto, la información que ella tenga disponible, y con el afán de no decepcionarte, pues realmente si hay algún gap, con ese mismo contexto que tiene, va a invertir la información, a menos que tú le pidas que no lo haga, ¿no? Entonces, si tuvieras que hacer una recomendación final para las compañías, ¿cuál sería? Es decir, ¿hacia dónde los enfocamos? ¿Qué le puedes decir a quien todavía tiene dudas de poder aprovechar esta tecnología? Sobre todo en materia de Contraloría, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el mejor consejo de tu parte? Si yo tuviera que dar un consejo, sería al día de hoy, implementar una política sobre el uso de estas herramientas. Primero, porque es una tecnología que está aquí,
y está al alcance de todos, ¿no? El hecho de que tú como firma pequeña, como firma mediana, como pyme, no le estés adicionando como parte de las herramientas que provees, no quiere decir que tus colaboradores no lo estén usando. Entonces, el tener una política clara del uso de la inteligencia artificial creo que es fundamental para poder evitar cualquier contingencia y para poder realmente subirnos a este barco con estas nuevas herramientas que pues prometen muchísima eficiencia, ¿no? Obviamente, todo esto yo en lo personal quiero tomarlo con 2 granos de sal porque realmente está siendo de cierta forma pues ofertada por diferentes compañías a precios reducidos porque lo que quieren es una adopción de las compañías, ¿no? Entonces, OpenAI, Anthropic, son compañías que aún no son rentables. Ellos mismos han dicho que están generando pérdidas porque las personas están utilizando en mayor medida los modelos a lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces ahorita hay una estructura de un flat fee, sin embargo ya hemos visto muchas compañías moviéndose de ese flat fee al consumo, ¿no? Una, por ejemplo, es Microsoft con la versión de Copilot Cowork. Entonces, ellos ya anunciaron que van a dejar de lado este modelo de cobro del flat fee o de la suscripción mensual y van a empezar a cobrar por el uso, ¿no? Entonces también es algo a considerar, es decir, sí, es una tecnología que promete muchas eficiencias, sin embargo, recordemos que estos costos al día de hoy están subsidiados, hay que tomarlos con 2 granitos de sal porque al final del camino también tenemos ese riesgo, ¿no? De pasarnos totalmente al otro lado, ser una empresa o una firma que está totalmente apoyada de IA, pero ¿cuál es el tema? Pues al final del camino pues tendremos ahí una concentración importante sin ningún mecanismo de negociación en donde si nos mueven los fees de un flat fee a consumo, híjole, pues impactaría de manera importante los gastos operativos, Víctor. Sí, porque ellos lo que estarían haciendo es al darse cuenta de que en cada sector focalizado puede haber un nicho de negocio, pues tal vez a lo mejor el costo para los contadores, en el caso específico de la profesión, sea uno, pero para los medios de comunicación sea otro, para el gobierno sea otro y para la industria electrónica sea otro, ¿no? Totalmente, ¿no? Y puede pasar algo muy similar incluso hasta a la telefonía, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un celular que seguramente tiene un plan con un paquete de datos que realmente no es ilimitado. Tú tienes ciertos datos y si pasas de esos datos tienes 2 opciones, o quedarte sin ellos o pagar por consumo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver cómo se mueve el mercado, cómo evoluciona, porque pues, al final del camino seguimos de cierta forma en una etapa de implementación temprana, en mi punto de vista. Entonces, tenemos que ver hacia qué modelos de negocio van migrando estas compañías de inteligencia artificial, ¿no? Puede ser que algunas se queden con flat fee, puede ser que algunas se queden con paquetes en donde te den ciertos créditos como Microsoft o ciertos tokens y que si te los acabas pues compres por consumo o puede haber otras en donde digan bueno pues es pay as you go y te cobro por consumo, ¿no? Entonces tendríamos que considerar esto porque al final esto van a ser costos operativos para todos, ¿no? Así es, y más vale irlo introduciendo para que luego no nos llegue de golpe, porque creo que uno de los mensajes más importantes de esta conversación, Aaron, es cuando te des cuenta de que tu compañía depende o tu despacho depende de la inteligencia artificial y te lo quiten porque ya tuvieron estas fees o estas tarifas optimizadas, pues entonces te vas a dar un palmo de narices y vas a decir, no me preparé, no lo visualicé, no me di cuenta y a hoy, pues si no lo hago, si no me adapto a ellas o si no las conservo, voy a perder mucho más, ¿no? Entonces, como recomendaciones, vayamos utilizando estas nuevas tecnologías, vayamos adaptándonos, vayamos trabajando en políticas para evitar riesgos, vayamos buscando esas eficiencias, pero tomémoslos con 2 granitos de sal, ¿no? Claro. ¿Desde Coimpro se puede dar más orientación a quien lo necesite, Aaron? Sí, por supuesto. Coimpro es una comisión de investigación profesional. Nuestro objetivo es la investigación y divulgación de tanto de normas de información financiera como de normas de auditoría. Sin embargo, a ver, el tema de inteligencia artificial, la práctica tanto de auditoría como contable es algo que nos afecta a todos. Entonces, con gusto los podríamos apoyar y también el Colegio de Contadores tiene una comisión de TI, ¿no? Que sin duda creo que también podría ser un jugador clave en este campo. Pues escuchó usted la conversación con Aaron Márquez, nuestro experto en Contraloría Regional, cumplimiento contable, reporte financiero, controles internos y aplicación de normas contables, quien nos visitó desde Coimpro para esta conversación hoy en el podcast del Colegio de Contadores. Aaron Márquez, muchísimas gracias por la charla. Un gusto, como siempre, acompañarte. Gracias por la invitación. Gracias y te esperamos en la próxima emisión para otra conversación interesante. Gracias por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseo que lo pase de lo mejor y lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.